Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos se esconden en uno de los lugares más impenetrables y enigmáticos del mundo? Hoy, nos adentraremos en el corazón de uno de los archivos más misteriosos de la historia, el Archivo Secreto del Vaticano. Durante siglos, este lugar ha sido el epicentro de innumerables teorías de conspiración, leyendas y rumores. Documentos prohibidos, verdades ocultas y secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia. ¿Qué se esconde realmente detrás de estos muros milenarios? ¿Qué verdades han sido mantenidas en la sombra? Prepárate para un viaje fascinante y revelador mientras desentrañamos los misterios más oscuros y bien guardados del Archivo Secreto del Vaticano. No te lo puedes perder. Para entender los misterios del Archivo Secreto del Vaticano, primero debemos conocer su historia. El Archivo Secreto del Vaticano, o Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, fue fundado en 1612 por el Papa Pablo V. Sin embargo, sus orígenes se remontan mucho más atrás, a los primeros siglos del cristianismo, cuando los papas comenzaron a recopilar documentos importantes para la Iglesia Católica. El término secreto en su nombre no significa que esté oculto en el sentido moderno, sino que se refiere a que es privado, reservado exclusivamente para el Papa y sus colaboradores más cercanos. A lo largo de los siglos, este archivo ha crecido enormemente y ahora contiene millones de documentos que abarcan más de 1000 años de historia. El Archivo Secreto del Vaticano se encuentra en la Ciudad del Vaticano, en una serie de edificios y túneles subterráneos que conectan con la Biblioteca Apostólica Vaticana. Se dice que contiene 85 kilómetros de estanterías llenas de documentos, organizados cronológicamente y por tema. El acceso a estos documentos es extremadamente limitado. Solo un número reducido de investigadores acreditados puede solicitar ver ciertos documentos, y deben pasar por un riguroso proceso de selección. Además, algunos documentos están completamente fuera del alcance, incluso para los académicos más destacados. Entre los documentos más famosos y fascinantes que se encuentran en el Archivo Secreto del Vaticano, podemos destacar la Bula de Excomunión de Martín Lutero. Este documento de 1521 es crucial para entender la ruptura entre la Iglesia Católica y el movimiento protestante liderado por Lutero. La bula, llamada Decet Romanum Pontificem, fue emitida por el Papa León X y excomulgó a Lutero por sus 95 tesis y sus críticas a la Iglesia. Este evento desencadenó la Reforma Protestante, un movimiento que cambió la estructura religiosa y política de Europa para siempre. Las actas del juicio de Galileo Galilei. En el siglo XVII, Galileo fue juzgado por la Inquisición por sus ideas heliocéntricas, que contradecían la doctrina oficial de la Iglesia que sostenía que la Tierra era el centro del universo. Las actas de su juicio, que incluyen su abjuración forzada y la famosa frase «E per si muove», y sin embargo, se mueve, se encuentran en este archivo, ofreciendo una visión detallada de uno de los episodios más controversiales en la historia de la ciencia y la religión. Estas actas no solo reflejan la tensión entre ciencia y religión, sino también el control ejercido por la Iglesia sobre el pensamiento y la investigación científica en esa época. La carta del rey Enrique VIII solicitando la anulación de su matrimonio. Este documento muestra la petición de Enrique VIII para anular su matrimonio con Catalina de Aragón, un evento que eventualmente llevó a la separación de la Iglesia de Inglaterra de la Iglesia Católica. La negativa del Papa Clemente VII a conceder la anulación llevó a Enrique VIII a romper con Roma y establecer la Iglesia anglicana, un acto que tuvo profundas implicaciones políticas y religiosas en Inglaterra y en toda Europa. Este documento es un testimonio de cómo las decisiones papales pueden influir significativamente en la historia política y social. El documento de la Inquisición sobre Juana de Arco. Juana de Arco, la heroína francesa que lideró a las tropas contra los ingleses durante la Guerra de los 100 años, fue capturada y juzgada por herejía. Los registros de su juicio, condena y posterior rehabilitación se encuentran en el archivo. Estos documentos proporcionan una visión detallada de su juicio, las acusaciones en su contra y su firmeza en su fe y misión. Juana de Arco fue canonizada en 1920, y sus documentos en el archivo son un testimonio de su impactante vida y legado. La correspondencia entre Catalina de Médici y el Papa. Catalina de Médici, una de las figuras más poderosas y controvertidas de la Europa del Renacimiento, mantuvo una extensa correspondencia con varios papas. Estos documentos ofrecen una visión interna de las intrigas políticas, las alianzas estratégicas y las decisiones cruciales que marcaron su reinado como reina de Francia. La correspondencia revela no solo la influencia de Catalina en la política europea, sino también su papel en los asuntos religiosos y su relación con la Iglesia Católica. El manuscrito de la Biblia de Gutenberg. Aunque no es un documento oficial de la Iglesia, el archivo posee una copia de la Biblia de Gutenberg, la primera gran obra impresa con tipos móviles en el siglo XV. Este manuscrito es una obra maestra de la impresión y un símbolo del comienzo de la era de la información.
La Biblia de Gutenberg marcó el inicio de la difusión masiva del conocimiento y la literatura, y su presencia en el archivo subraya la importancia de la tecnología en la preservación y difusión de la fe. La Carta de María, Reina de Escocia. María, Reina de Escocia, escribió varias cartas al Papa pidiendo ayuda durante su encarcelamiento en Inglaterra. Estas cartas son testimonios conmovedores de su desesperación y su fe inquebrantable. María, una católica devota, buscó el apoyo del Vaticano en sus luchas políticas y personales, y sus cartas reflejan la compleja relación entre la política y la religión en su tiempo. Los documentos del Concilio de Trento. El Concilio de Trento, 1545 a 1563, fue una respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante y uno de los concilios más importantes en la historia de la Iglesia. Los documentos y decretos emitidos durante el concilio, que se encuentran en el archivo, establecieron reformas clave en la doctrina y la práctica de la Iglesia, reafirmaron el papel de los sacramentos y la liturgia, y fortalecieron la disciplina clerical. Estos documentos son fundamentales para entender la contrarreforma y la consolidación del poder católico en la Europa del siglo XVI. Los informes de los misioneros jesuitas. Los jesuitas, conocidos por su labor misionera en todo el mundo, enviaron numerosos informes detallados sobre sus actividades en América, Asia y África. Estos informes, conservados en el archivo, documentan no solo la expansión del cristianismo, sino también los primeros encuentros entre europeos y diversas culturas y civilizaciones. Estos documentos son una valiosa fuente de información sobre la historia de la evangelización, los intercambios culturales y las dinámicas coloniales. Las cartas de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila, una de las grandes místicas y reformadoras de la Iglesia, escribió numerosas cartas a los papas y otros líderes religiosos. Sus escritos, que se encuentran en el archivo, ofrecen una profunda visión de su espiritualidad, sus esfuerzos por reformar la orden carmelita y su influencia en la Iglesia. Las cartas de Santa Teresa no solo revelan su fervor religioso, sino también su inteligencia, su capacidad de liderazgo y su impacto duradero en la historia del cristianismo. El secretismo y la exclusividad del archivo secreto del Vaticano han dado lugar a numerosas teorías de conspiración. La naturaleza enigmática de este lugar ha sido un caldo de cultivo para la imaginación y las especulaciones, algunas de las cuales son verdaderamente sorprendentes. Aquí exploramos algunas de las más populares y fascinantes. Documentos sobre la existencia de extraterrestres. Una de las teorías más extendidas es que el Vaticano posee pruebas de la existencia de vida extraterrestre. Según algunos teóricos, el archivo secreto del Vaticano contiene testimonios, correspondencias y pruebas físicas que demuestran contactos con civilizaciones de otros planetas. Esta teoría sugiere que la Iglesia Católica ha mantenido en secreto esta información para evitar el pánico global y la posible crisis de fe que podría provocar la revelación de que no estamos solos en el universo. El Gran Grial. Otra teoría fascinante es que el archivo alberga información sobre la ubicación del Santo Grial, el mítico cáliz que Jesucristo utilizó durante la Última Cena. Según esta teoría, el Vaticano ha estado custodiando este secreto durante siglos, protegiendo el objeto más sagrado y poderoso del cristianismo. Algunos incluso creen que el Grial tiene poderes milagrosos y que su descubrimiento podría cambiar el curso de la historia humana. Profecías y Apocalipsis. Existen rumores persistentes de que el Vaticano posee documentos que contienen profecías sobre el fin del mundo y eventos catastróficos futuros. Estos documentos, supuestamente escritos por santos, visionarios y profetas, describirían con detalle los eventos apocalípticos que marcarían el final de los tiempos. Entre estas profecías, se menciona frecuentemente el tercer secreto de Fátima, del cual algunos creen que solo una parte ha sido revelada al público, dejando fuera las predicciones más aterradoras. La verdadera identidad de Jesucristo. Algunas teorías sugieren que el archivo contiene documentos que revelan información sorprendente sobre la vida de Jesucristo, incluyendo su posible descendencia. Estas teorías, popularizadas por libros y películas como El Código da Vinci, proponen que Jesús tuvo una relación con María Magdalena y que tuvieron hijos, cuya línea de descendencia ha sido protegida en secreto por la Iglesia a lo largo de los siglos. El Evangelio de Jesús. Otra teoría sugiere que el Vaticano guarda un evangelio escrito por el mismo Jesucristo. Este documento sería de una importancia monumental, ya que proporcionaría una visión directa de sus enseñanzas y pensamientos. La existencia de tal evangelio podría alterar fundamentalmente la comprensión del cristianismo y su doctrina. Pruebas sobre el origen del cristianismo. Según algunos teóricos, el archivo contiene documentos que prueban que el cristianismo se basó en religiones paganas anteriores. Estos documentos podrían mostrar similitudes sorprendentes entre los mitos cristianos y los mitos de civilizaciones más antiguas, lo que sugeriría que el cristianismo es una evolución de estas religiones paganas y no una revelación divina única.
Control y poder mundial. Una de las teorías más osadas es que el Vaticano utiliza el archivo para almacenar documentos sobre una red secreta de poder global. Estos documentos contendrían información sobre alianzas políticas y económicas secretas, manipulaciones financieras y complots para mantener el poder y el control sobre la humanidad. Según esta teoría, la Iglesia Católica jugaría un papel central en un gobierno mundial en la sombra. Tecnologías avanzadas y ocultas. Hay teorías que afirman que el Vaticano tiene acceso a tecnologías avanzadas y conocimientos científicos que han sido ocultados al público. Estos podrían incluir dispositivos de energía libre, tecnologías de sanación avanzada y conocimientos sobre física y astronomía que superarían nuestra comprensión actual. La ocultación de estas tecnologías estaría motivada por el deseo de mantener el statu quo y evitar el caos que podría surgir de su divulgación. En los últimos años, el Vaticano ha hecho algunos esfuerzos por ser más transparente en cuanto a su archivo. En 2019, el Papa Francisco anunció que los documentos del pontificado de Pío XII, quien fue papa durante la Segunda Guerra Mundial, serían accesibles a los investigadores. Esta apertura ha sido vista como un paso significativo hacia una mayor transparencia. A pesar de esto, muchas áreas del archivo siguen siendo inaccesibles, y es probable que sigan existiendo secretos bien guardados que nunca serán revelados al público. El archivo secreto del Vaticano también ha sido escenario de casos controvertidos que han despertado el interés y la sospecha del público y los investigadores. A continuación, exploraremos algunos de los casos más notorios y polémicos que han estado vinculados a este archivo misterioso. Uno de los casos más notables es el Crimen del Vaticano, un escándalo de corrupción y lavado de dinero que involucró al Banco del Vaticano, Instituto para las Obras de Religión, en la década de 1980. Este caso ganó notoriedad cuando el banquero Roberto Calvi, conocido como el «banquero de Dios», debido a sus conexiones con el Vaticano, fue encontrado muerto en circunstancias sospechosas en Londres en 1982. Roberto Calvi era el presidente del Banco Ambrosiano, una institución financiera italiana estrechamente vinculada con el Banco del Vaticano. El Banco Ambrosiano colapsó debido a un déficit de $1.000 millones, y se descubrió que gran parte del dinero faltante había sido canalizado a través del Banco del Vaticano. La muerte de Calvi, inicialmente considerada un suicidio, fue luego investigada como un asesinato. A pesar de múltiples teorías y sospechas, el caso nunca fue completamente resuelto. Se rumorea que el archivo secreto del Vaticano contiene documentos cruciales relacionados con este escándalo, incluyendo correspondencia entre altos funcionarios del Vaticano y figuras involucradas en el Banco Ambrosiano. Sin embargo, estos documentos nunca han sido puestos a disposición del público, alimentando aún más las teorías de conspiración y la sospecha de encubrimiento. Otro caso controvertido vinculado al archivo secreto del Vaticano es la misteriosa desaparición de Emanuela Orlandi, una joven ciudadana del Vaticano que desapareció en 1983 a la edad de 15 años. Emanuela era hija de un empleado del Vaticano, y su desaparición ha sido objeto de numerosas teorías y especulaciones a lo largo de los años. Algunas teorías sugieren que Emanuela fue secuestrada por una banda criminal para presionar al Vaticano en relación con el caso del Banco Ambrosiano. Otras sugieren la participación de la mafia italiana o incluso de agentes de inteligencia internacionales. A lo largo de las décadas, ha habido varios testigos y pistas, pero el caso sigue sin resolverse. En 2019, el Vaticano permitió la exhumación de 2 tumbas en el cementerio teutónico dentro de la Ciudad del Vaticano, basándose en una pista anónima que sugería que los restos de Emanuela podrían estar allí. Sin embargo, las tumbas estaban vacías, lo que añadió otro giro enigmático al caso. A pesar de la continua búsqueda de respuestas, los documentos en el archivo secreto del Vaticano relacionados con la desaparición de Emanuela Orlandi siguen siendo inaccesibles, lo que mantiene viva la controversia y el misterio en torno a este caso. El breve pontificado de Juan Pablo I, que duró solo 33 días en 1978, también está rodeado de controversia y especulación. Juan Pablo I, conocido como el Papa de la Sonrisa, por su calidez y humildad, murió repentinamente en circunstancias que muchos consideran sospechosas. Su muerte fue oficialmente atribuida a un ataque al corazón, pero la falta de una autopsia y la rapidez con que fue embalsamado han suscitado numerosas teorías de conspiración. Algunas teorías sugieren que Juan Pablo I fue asesinado porque planeaba reformar el Banco del Vaticano y limpiar la corrupción en sus finanzas. Otros sugieren que su muerte estuvo relacionada con su postura sobre varios temas controversiales dentro de la Iglesia. Se ha especulado que el archivo secreto del Vaticano contiene documentos que podrían arrojar luz sobre las verdaderas circunstancias de su muerte, pero estos documentos nunca han sido revelados. Aunque no es un caso de crimen o desaparición, el manuscrito Voynich es otro misterio que ha capturado la imaginación de muchos y está vinculado al Vaticano.
Este antiguo libro ilustrado, escrito en un idioma o código desconocido, ha sido objeto de numerosos estudios y teorías. Aunque actualmente no está confirmado que el Vaticano posea partes del manuscrito, se ha rumoreado que el archivo secreto del Vaticano podría tener documentos relacionados con su origen y propósito. Los secretos de Fátima son una serie de visiones y profecías reveladas por la Virgen María a 3 niños pastores en Fátima, Portugal, en 1917. El tercer secreto, en particular, ha sido objeto de mucha especulación y controversia. Este secreto fue mantenido en el archivo secreto del Vaticano hasta que fue revelado públicamente en el año 2000 por el Papa Juan Pablo II. Sin embargo, algunos teóricos de la conspiración creen que la versión del tercer secreto revelada por el Vaticano no es completa y que partes cruciales del mensaje han sido ocultadas deliberadamente. Estas teorías sostienen que el archivo secreto del Vaticano contiene documentos adicionales o versiones más completas del tercer secreto que nunca han sido divulgadas. El archivo secreto del Vaticano sigue siendo un lugar de gran misterio y controversia. Los casos que hemos explorado aquí son solo una muestra de los muchos enigmas que se asocian con este archivo. Aunque algunas de estas historias pueden parecer salidas de una novela de misterio, reflejan la profunda curiosidad y desconfianza que el secretismo del Vaticano ha generado a lo largo de los años. ¿Qué depara el futuro para el archivo secreto del Vaticano? Con los avances tecnológicos, es posible que veamos una mayor digitalización de los documentos, lo que podría facilitar el acceso a los investigadores. Sin embargo, es poco probable que el Vaticano permita un acceso completo y libre a su archivo en el futuro cercano. La digitalización también plantea preguntas sobre la seguridad y la integridad de los documentos. Proteger estos archivos digitales de hackers y otras amenazas será un desafío continuo. El archivo secreto del Vaticano es un lugar lleno de misterios y secretos, un tesoro de documentos históricos que han dado forma a la historia de la Iglesia Católica y del mundo. Aunque algunos de sus secretos han sido revelados, muchos otros permanecen ocultos detrás de sus muros. El secretismo que rodea a este archivo no solo protege la historia, sino que también alimenta nuestra curiosidad e imaginación. Mientras continuamos explorando y descubriendo más sobre este lugar enigmático, una cosa es segura: los misterios del archivo secreto del Vaticano seguirán fascinando a generaciones futuras. Espero que hayan disfrutado de este viaje por los misterios del archivo secreto del Vaticano. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo episodio.